La reina te ha enviado al bosque, y es tu deber construir una colonia que provea de recursos a la capital. Sabemos que no es tarea fácil. La tormenta se avecina, y el bosque vigila. Equipa a tus castores con hachas para abrirte paso por los árboles, pero ten en cuenta que la naturaleza recuerda cada uno de sus troncos caídos, y que cada nuevo claro puede contener una maldición. No dejes que la llama del campamento se apague nunca, y date prisa, porque la paciencia de la reina tiene un límite. Against the Storm es un juego que ha salido hace poco, y ha tenido un éxito considerable. Es un constructor de ciudades con un tono de fantasía oscura, en el que tendremos que construir pequeñas colonias en medio de un bosque interminable, para proveer de recursos a la capital. La naturaleza es abiertamente hostil. Nunca deja de llover, aunque sea un poco. Pero cuando llega la tormenta, el bosque nos lanza literalmente maldiciones para que nos vayamos de allí, y son más fuertes cuanto más tiempo pase, más gente seamos o más aserraderos tengamos. Vamos explorando el mapa de claro en claro, pero no sabemos qué recursos nos encontraremos, ni a qué nos vamos a tener que enfrentar. Así que a veces, el juego es una carrera desesperada por mantener los ánimos de la población y que no abandonen el campamento. Una cosa que me gusta de Against the Storm es que parece estar entre dos géneros, entre dos lógicas que ocurren cuando el entorno natural es hostil. Por una parte, es una narrativa épica de conquista, o tal vez reconquista, de la naturaleza. Es el abrirse paso por el mapa a base de talar árboles, explorando un claro tras otro, con una comunidad formada por varias especies que se necesitan las unas a las otras para sobrevivir, y todo eso le da un tono glorioso. Nos da igual cuántas maldiciones nos lance el bosque, que no saldremos de aquí hasta que no tengamos los recursos necesarios. Estos mundos con un componente animista, en los que una sociedad ha decidido que va a domar a las fuerzas naturales, me recuerdan un poco a tramas como la de la princesa Mononoke. Voy a enseñaros cómo se mata un dios de la vida y de la muerte. El secreto está en no temerle. En términos de juegos, también se parece un poco a cosas como Age of Wonders Planetfall. Rodeados de un entorno extraño, en el que todo nos quiere matar, vamos a liberarnos de todos estos alienígenas y establecer aquí nuestro espacio de seguridad, conquistar esta tierra a sangre y fuego. O plasma y láseres, lo que sea que hacen en la ciencia ficción. Algunos dirán que esta es también un poco la historia de la humanidad. El dominar el entorno, hacerle servir nuestros intereses, y en ese proceso también olvidarnos un poco de él. Los animales salvajes, sustituidos por ganado. Los ecosistemas, transformados en tierras de cultivo. Lo complejo e imprevisible, convertido en algo estandarizado. Pero en realidad Against the Storm no va de eso. Y la principal razón de ello es que somos una mierda. No podemos matar a un dios. Podemos aguantar lo máximo posible antes de salir por patas. No domamos la lluvia ni la tormenta. Nos refugiamos con un fuego en el centro del campamento. Y cada vez que abrimos un nuevo claro, con miedo de lo que nos vamos a encontrar, tenemos que emplear recursos para acabar con la maldición. Y yo a veces pienso que lo que está ocurriendo es que le estamos dando un tributo. Ni conquista del mundo ni mierdas. Le estamos pidiendo por favor a los dioses oscuros que no nos maten, y nos estamos adaptando al entorno como podemos. Tanto en los videojuegos como en nuestras vidas, nos encontramos a veces con que el entorno natural puede ser hostil. Las plantas pueden ser venenosas, los animales salvajes pueden ser peligrosos, los huracanes y los terremotos, bueno, cuanto menos son intimidantes. También, tanto en los videojuegos como en nuestra vida, normalmente hemos recurrido a dos formas de enfrentarnos a esta cuestión: la dominación y la adaptación. El forzar al entorno natural a cambiar, o el cambiar nosotros mismos para adaptarnos al entorno natural. También nos hemos mentido un poco. Durante muchísimo tiempo nos hemos imaginado como los grandes dominadores del mundo, seres seleccionados divinamente, que podían modificar todo su entorno a su antojo. Y lo hemos hecho, es cierto, en gran medida. De la cantidad total de mamíferos del mundo, solo un 4% de ellos viven en estado salvaje. El resto son básicamente humanos y ganado. Hemos convertido la mayor parte de los ecosistemas en tierras de cultivo. Y es cierto que es ya muy difícil que los animales salvajes supongan un peligro, porque, bueno, al igual que en los juegos, hemos exterminado a la mayoría de ellos. Pero también es verdad que la historia de la humanidad es mucho más modesta. Y para bien, si me preguntáis. Hemos vivido la mayor parte de nuestra existencia atados y limitados a las condiciones naturales a nuestro alrededor, buscando fuentes de alimento como pudiéramos y refugio frente a las altas temperaturas.
Y ahora, especialmente en las últimas décadas, esa naturaleza que nos hemos empeñado en ignorar durante muchísimo tiempo está cobrando protagonismo, está recordándonos una y otra vez que ya está aquí, que siempre ha estado aquí. En este vídeo vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de desastres climáticos, de la subida del nivel del mar, y de cómo a través de la crisis climática estamos creando un entorno natural cada vez más hostil, al que tendremos que dar respuesta de alguna forma. Vamos a hablar también de cómo los juegos se enfrentan a esa misma situación, cómo nuestras comunidades políticas ficticias que manejamos se enfrentan a entornos naturales hostiles, difíciles, porque es posible que a través de ellos podamos aprender algo que nos sea útil para nosotros mismos, para nuestra propia realidad. Vamos a hablar de nuestra realidad a través de los juegos y de los juegos a través de nuestra realidad, porque os sorprendería ver lo conectadas y lo cerca que están ambas cosas. Frostpunk es un constructor de ciudades de supervivencia ambientado en un escenario postapocalíptico, en el que una glaciación ha arrasado con la civilización y debemos sobrevivir a un frío acuciante. Un poco como Surviving the Aftermath, un constructor de ciudades de supervivencia ambientado en un escenario postapocalíptico, en el que debemos sobrevivir frente a todo tipo de desastres, como sequías, heladas o tormentas eléctricas. O también como Timberborn, un constructor de ciudades ambientado en un escenario postapocalíptico en el que la humanidad ha desaparecido y nuestros castores tienen que sobrevivir en un mundo dominado por la sequía. O como Floodland, un constructor de ciudades de supervivencia ambientado en... bueno, ya os imagináis. Hoy, los escenarios postapocalípticos suelen tener que ver con la crisis climática. En los videojuegos de estrategia, los esfuerzos humanos, probablemente vanidosos, por dominar y doblegar el entorno natural fracasan, y las cosas que ignoramos recuperan su protagonismo. En estos juegos, nuestro principal enemigo es casi siempre la meteorología. Puede ser el frío o el calor, las inundaciones, las tormentas eléctricas, los meteoritos, pero siempre nos enfrentamos al imbatible clima. Sobre el clima en los juegos, sabemos dos cosas aparentemente contradictorias. La primera es que es imprevisible. Puede moverse de un extremo a otro, cambiar radicalmente y pillarnos de improviso. La segunda es que sí que hay algo previsible, y es que cada vez será peor. Resulta que estas dos cosas las vivimos también en nuestro mundo, y es un poco lo que algunas personas han llamado ansiedad climática. Otra forma que tienen los juegos de representar la crisis ecológica es a través del paisaje. La naturaleza retoma protagonismo, sí, pero está dañada. Nos encontramos con paisajes inhóspitos, con árboles cortados, con radiación. Hay como una especie de vacío, civilizatorio en parte sí, pero también natural, que está esperando a que alguien lo llene. En cierto modo, eso podría ser una forma de escenificar la crisis de biodiversidad y la desaparición de ecosistemas, aunque los juegos raramente abundan en cosas como la extinción de especies. En cualquier caso, estas cosas son un poco lo que en semiótica llamaríamos un índice, el representar algo a través de algunas de sus partes. La crisis ecológica como clima descontrolado y violento y como desierto social y natural. La cuestión entonces es, ¿cómo nos adaptamos a esta nueva naturaleza hostil? Hay diversas formas, pero las más comunes retoman la lógica y la ideología fundamental del género de estrategia, la del crecimiento. En Frostpunk, defendernos de temperaturas que disminuyen requiere de más tecnología, de casas mejor aisladas y de mayor consumo de carbón. Mejorar las casas también nos ayudará a resistir los meteoritos en Surviving the Aftermath, y nos interesa conseguir cuantos recursos podamos por si una sequía nos impide recolectar más durante un tiempo. En Civilization VI Gathering Storm nos podemos proteger de la subida del nivel del mar construyendo diques enormes. En general, todos los impactos ambientales pueden verse compensados cuanto más fuerte y compleja sea nuestra economía. Es cierto que el desarrollo aquí no tiene el carácter un poco dogmático que tiene en el capitalismo contemporáneo. Esa idea de crecer siempre porque el PIB y el estancamiento económico y todo eso, sino que está directamente relacionado con la supervivencia y la seguridad. Sin embargo, sigue siendo un poco paradójico. Después del colapso civilizatorio, volvemos a reconstruir la civilización con más o menos los mismos principios, repitiendo la lógica general que nos llevó al colapso en un primer momento, como si estuviéramos en una rueda de hámster. La segunda parte de Frostpunk, de hecho, muestra el paso de una sociedad industrializada basada en el carbón a una basada en el petróleo. Repetir el camino. Pero en ocasiones, la adaptación no es solo económica. En As Far As the Eye, nuestra misión es viajar. Tenemos que guiar a una pequeña tribu de animales, recogiendo los recursos que necesitamos y saliendo rápido. El viaje, en parte, es una huida.
concretamente de la inundación que cada ciertos años cubre gran parte del continente en el que vivimos. Pero el viaje también es un ritual, un peregrinaje, una costumbre incorporada en la cultura de nuestra tribu. Es un evento social importantísimo, en el que gente de todas partes del continente se reunirá en el centro, y en torno al cual las tribus han desarrollado toda su cultura. El nomadismo, sí, efectivamente, pero también un respeto hacia el equilibrio natural. En el viaje no se puede acumular más de lo necesario, ni debemos, según nos dicen, agotar los recursos de un determinado tipo. Así que, frente a una naturaleza hostil, As Far as the Eye sugiere una adaptación cultural. El viaje es la adaptación de las formas de vida más común en los videojuegos en los que la naturaleza es hostil. A veces, el viaje busca ser definitivo, buscamos un nuevo hogar, como en Frostpunk o en Surviving the Aftermath. En estos juegos, de hecho, siempre empezamos al final del viaje, como si este no fuera importante, como si lo que valiera la pena contar fuera el nuevo comienzo. Pero en otros casos, nuestra forma de vida pasa a ser nómada. El viaje no es solo el traslado entre varios puntos. Pasa en The Wandering Village, donde nuestro asentamiento se encuentra en el lomo de una gigantesca criatura, Ombu, que nos lleva a donde ella quiera, en realidad. Creo que en los juegos de estrategia hay una tensión, un conflicto, entre la tradición del género, que tiene que ver con asentarte y aguantar lo que sea, con crecer y nunca parar, y las lógicas del viaje, que son más flexibles, que a veces parecen dignas un poco de una comunidad derrotada, que no se enfrenta, y que siempre implican dejar algo atrás. El viaje, al igual que el decrecimiento, tiene que ver con aceptar la renuncia. Se calcula que para el año 2050, 300 millones de personas perderán su hogar por la subida del nivel del mar. Los seres humanos posicionamos durante milenios nuestras metrópolis cerca de las costas, beneficiándonos de la capacidad de comerciar o de pescar. Pero hoy eso se vuelve en nuestra contra, y gobiernos de todo el mundo intentan desarrollar planes para salvar sus ciudades. La solución fácil, claro, sería dejar de emitir gases de efecto invernadero, y con eso frenar el derretimiento de los polos, y con ello la subida del nivel del mar, además de muchas otras cosas. Pero como ya sabemos cómo funcionan esas cosas, otros planes, más locales, se ponen en marcha. Se llaman diques. No os confundáis con eso de locales. Los diques son titánicos. Son barreras que parecen inmensas a simple vista, pero que se hunden hasta las profundidades del océano. Obras para las que la palabra faraónico parece una broma. Un día leí un artículo sobre uno de esos diques. Una presa en el océano que unirá Reino Unido con Francia, por un lado, y con Noruega, por otro. La parte más complicada del proyecto era hundir la presa en los acantilados marítimos de la costa noruega, que alcanzaban una profundidad de 321 metros. Se estimaba, si es que las estimaciones pueden servir de algo en estos casos, que se necesitarían no solo miles de millones de euros invertidos, sino también una inversión inmensa en materiales, entre ellos la producción mundial de arena del mundo entero durante todo un año. Era una construcción descomunal, pero los autores defendían, seguramente con razón, que sería mucho más barato que crear diques para cada uno de los países. Es más, en determinado punto, era más barato que crear diques suficientes solo para los Países Bajos. Una de las paradojas, por supuesto, es que tal obra contribuiría enormemente al propio problema primario. A mayor contaminación, más deshielo y más alto debe ser ese muro. Un precio, por supuesto, que tal vez pagarán otros, de forma que para que algunos puedan quedarse, otros deberán huir. Abandonar nuestras ciudades al mar, o al desierto, o al desastre, no es una renuncia cualquiera. Viene con el dolor particular de dejar atrás hogares, vidas, recuerdos, patrimonio cultural. El dolor particular de convertirnos en refugiados. Pero si no vamos a ser capaces de dejar de derretir los polos, y creo que aún podemos parar gran parte de ese proceso, entonces tal vez nos vendría bien jugar un poco a As Far as the Eye. Prepararnos para la renuncia y para el viaje, en lugar de atrincherarnos en una fortaleza inmensa que haga la vida de los demás muchísimo más difícil. Si algo tienen los videojuegos postapocalípticos, es que a veces nuestras comunidades son una llama de solidaridad en un desierto social y ecológico. Damos la bienvenida a los refugiados con placer, colaboramos entre nosotros,
y a veces ayudamos a curar un poco un mundo herido. Esta crisis ecológica la podemos afrontar desde la solidaridad o desde el ecofascismo, desde el muro al mar, pero también a las personas, o desde la bienvenida y la renuncia. Yo lo tengo claro, pero para quienes aún dudéis, solo recordaros una cosa: acumulad lo que queráis, que el viaje, al final, es inevitable. Si habéis llegado hasta aquí, es posible que os estéis preguntando por qué lleváis 20 minutos escuchándome hablar sobre videojuegos, sobre viajes y sobre diques. La respuesta corta es que los videojuegos, al igual que la cultura en general, son un espacio para la ideología. Igual que el cine o las novelas, son lugares en los que mostramos las preocupaciones y ansiedades colectivas y culturales de nuestras sociedades, en las que debatimos sobre nuestros problemas y en las que pensamos en posibles soluciones. La fantasía, en particular, nos permite imaginar nuevos mundos posibles, mejores o peores, y con ello, tal vez orientar el nuestro propio. Los videojuegos pueden funcionar como una brújula para el mundo, al igual que como espacios de diálogo y de experimentación. Voy a dedicar este canal para hablar de los juegos a través del mundo, y del mundo a través de los juegos. En parte, esto es un poco a lo que me dedico. Estoy escribiendo una tesis doctoral sobre lo que llamo simuladores de gobierno, que son videojuegos en los que gobiernas una comunidad política, un poco como los que hemos visto a través de este vídeo, y en los que intento buscar elementos de ideología. Así que este también es un espacio para compartir con vosotros y con vosotras mis investigaciones, mis resultados, lo que vaya descubriendo, sea mucho o sea poco, ya veremos. Este es el primero de como mínimo 3 vídeos, todos ellos relacionados con nuestra relación con el entorno natural y con el futuro de la crisis climática, porque creo que es ahora mismo y seguramente durante todo este siglo el asunto más fundamental al que tenemos que enfrentarnos como sociedad. En este, hemos analizado el entorno natural como un espacio hostil, que pone dificultades a las comunidades políticas, y hemos visto cómo las sociedades se enfrentan a ellos en los juegos y en la realidad. Pero en otros vídeos incorporaremos nuevas perspectivas. Hablaremos, en el siguiente, de cómo vemos la naturaleza y de cómo la utilizamos como un recurso, y las consecuencias que eso puede tener. Y en el último intentaremos abordar cuestiones relacionadas con entender la naturaleza y los ecosistemas como espacios afines, como aliados, con los que incorporar relaciones simbióticas. Así que estad atentas, suscribíos, por favor, que se supone que siempre lo tenemos que pedir, y sabed que, yo qué sé, si esto lo peta y de pronto tiene visitas, a lo mejor me pongo a hacer streaming y hago alguna run de biólogo pacifista en Elden Ring.